Hoy vamos a hablar de desnutrición, haciendo énfasis en la desnutrición edematosa. Definimos desnutrición como una condición patológica inespecífica, sistémica, irreversible en potencia, resultado de la deficiente utilización de los micronutrientes por las células del organismo, que se acompaña de variadas manifestaciones clínicas relacionadas con diversos factores ecológicos y que revisten diferentes grados de intensidad. Según su etiología, la desnutrición se clasifica en primaria, que es aquella causada por deficiente suministro o ingesta de nutrientes debido a factores ambientales o de comportamiento. La desnutrición secundaria, donde existe una patología de base que impide el adecuado uso y aprovechamiento de los nutrientes. Y la mixta, que es una combinación de las anteriores. Según su intensidad, la subdividimos en subclínica, que es aquella donde no hay todavía afectación de peso y talla, pero sí de los parámetros bioquímicos y de por lo menos 2 indicadores de composición corporal, como circunferencia braquial, pliegues, área grasa o área muscular. Y la desnutrición clínica, que a su vez se divide en leve, moderado o grave, dependiendo el grado de afectación del peso y la talla. Según su duración, aguda, que es aquella donde principalmente el peso es el afectado, la crónica, donde se afecta ya la talla, y esta será compensada o descompensada dependiendo del parámetro peso-talla, si está normal o por debajo de la norma. Y finalmente, según la clínica, la dividimos en kwashiorkor, que es la desnutrición edematosa, el marasmo, que es aquel niñito con poco tejido adiposo y muscular, y la mixta, que es una combinación de ambas. Generalmente es el niñito marasmático que por alguna razón se edematiza. Cuando tenemos dudas con respecto a la clasificación, utilizamos la puntuación de Maclaren. kwashiorkor, que un dialecto africano, significa enfermedad de los niños abandonados cuando nace el siguiente, haciendo mención a aquellos niñitos que son destetados de forma abrupta cuando nace el siguiente. Es una desnutrición aguda de elevada mortalidad, primordialmente provocada por dietas con alto contenido calórico, pero deficientes en contenido proteico. Este desbalance entre proteínas y energía provoca que estos niños tengan menor elasticidad en los mecanismos adaptativos y pueden presentar abruptamente manifestaciones clínicas. El elevado aporte de energía que reciben estos niños, por lo general, hace que mantenga su tasa metabólica elevada y por lo tanto tampoco disminuye la tasa de síntesis de proteínas, la cual va a ser expensa de aminoácidos viscerales. Esto causa daños en la estructura de órganos y alteraciones metabólicas graves. Por ejemplo, a nivel gastrointestinal, provoca atrofia de mucosa gástrica, hipocloridria, disminución de la respuesta a la gastrina, alteraciones de la mucosa intestinal, donde hay aplanamiento de las vellosidades y aumento de las criptas de Lieberkühn, lo que hace que la parte absortiva disminuye y aumente la parte secretora. Hay deficiencia de disacaridasas, alteraciones en la motilidad, contaminación bacteriana alta, esteatosis hepática, debido a que se sigue produciendo triglicéridos, pero quedan acumulados en el hígado porque no hay proteína que los transporte a la circulación general. Alteraciones en el metabolismo de las sales biliares e insuficiencia pancreática, con disminución de la secreción de bicarbonato y enzimas. A nivel cardíaco, vemos un corazón más pequeño por reducción del número y el tamaño de las fibras musculares contráctiles. Hay zonas de infiltración grasa y de necrosis fibrinoide y menor fuerza contráctil. Esto hace que estos niños sean poco tolerantes a sobrecargas de volumen. Alteraciones renales, capacidad de concentración de orina, excreción de hidrógenos y producción de amonio muy disminuida y aumento en la excreción de potasio. A nivel inmunológico, disminuye la hemoglobina A de saliva y lágrimas, disminuyen los factores de complemento, disminuye la hipersensibilidad retardada, la actividad microbicida de los granulocitos, disminuyen las células T efectoras y las células B. Por otra parte, aumenta la permeabilidad intestinal, aumentan las células inflamatorias del intestino y hay apoptosis de linfocitos. A nivel hidroelectrolítico, hay aumento del agua corporal total y del sodio intracelular y disminución del sodio extracelular, del potasio corporal total y del magnesio. En cuanto al edema, tenemos que la causa principal es la hipoalbuminemia, que disminuye la presión oncótica intravascular, pero no es la única. También se asocia a la disminución del gasto cardíaco con disminución asociada de la tasa de filtración glomerular. Esto hace que haya aumento de la excreción de potasio, aumento de la reabsorción de sodio, con la consecuente reabsorción de agua, lo que agrava el edema. Y la disminución en la dieta de factores protectores de radicales libres, que genera baja respuesta al aumento de la producción de radicales libres, que se ven en infecciones y en el aumento de la permeabilidad capilar. Para definir edema, debemos tomar el pie del niñito, hacer presión con el pulgar sobre su dorso y esperar 3 segundos. Si deja fobia, la prueba es positiva. Y lo vamos a clasificar en leve con una cruz si se presenta solo en los pies, moderado con 2 cruces si se presentan pies, manos y parte inferior de piernas y brazos, y el edema severo 3 cruces cuando se refiere al edema generalizado.
En cuanto a las manifestaciones clínicas, el kwashiorkor guarda relación con algunas clínicas con la desnutrición general, como es el cabello despigmentado, fino, seco, opaco, escaso y con zonas de alopecia, y puede presentarse el signo de la bandera debido a estados nutricionales buenos contra periodos de carencia nutricionales. Hay retraso del desarrollo psicomotor, adinamia, apatía, irritabilidad, indiferencia por el medio, atrofia de piel, cabellos, pestañas, cejas y uñas y una fontanela anterior persistente. Signos típicos del kwashiorkor: el edema, un panículo adiposo que puede estar presente, una cara con facie lunar, despigmentación difusa, dermatitis seborreica nasolabial, puede haber palidez conjuntival, palpebritis angular, estomatitis angular, cicatrices angulares y queilosis, y la lengua lisa y o edematizada. Dientes con esmalte moteado, caries y desgaste y erosión de esmalte. La piel puede estar reseca, con zonas hiperpigmentadas que pueden simular pelagra, dermatosis pelagroides, dermatosis en forma de pintura cuarteada, dermatosis escrotal y vulvar y lesiones intertriginosas. Y la hepatomegalia. La OMS ha simplificado el diagnóstico de desnutrición aguda moderada o severa si el niño presenta alguno de estos signos: el indicador peso-talla por debajo de -2 desviaciones estándar para puntuación Z, un perímetro braquial por debajo de 115 milímetros, lo que es pronóstico de muerte, y edema bilateral. El criterio de hospitalización depende si alguno de los signos anteriores se acompaña con un signo de riesgo de muerte, como es la prueba del apetito negativa, hipotermia o fiebre, hemoglobina menor de 4 o de 6 con dificultad respiratoria, piel con lesiones ulcerativas o extensas, riesgo de deshidratación por la presencia de vómitos o diarrea, aumento de la frecuencia respiratoria para la edad y lactantes menores de 6 meses de edad o mayores de 6 meses con menos de 4 kilos. Y si se asocia con un signo de peligro, como son vómitos incoercibles, convulsiones, estado letárgico o inconsciente. Una vez que se decide la hospitalización, se comienza con su manejo, el cual va a constar de 3 fases. Una fase de inicio que dura entre 1 y 7 días y cuya finalidad es resolver todas aquellas situaciones que atenten en forma inmediata contra la vida del paciente, como es la hipoglicemia, la hipotermia, la deshidratación, alteraciones electrolíticas, infección, etc. Después pasamos a la fase de rehabilitación, donde se inicia la recuperación nutricional, que dura entre 6 y 8 semanas, y finalmente la fase de seguimiento, donde se termina su recuperación nutricional y se evitan las recaídas. En cuanto al manejo hospitalario, tenemos la deshidratación cuando no presenta problemas de alteración de conciencia. Si la deshidratación es sin choque, se comienza con la vía oral, suero oral 5 cc por kilo, cada 30 minutos por 2 horas. Si persiste la deshidratación, se va a 5 a 10 cc por kilo hora por máximo 12 horas, y se comienza la alimentación lo más pronto posible. Importante la utilización de zinc entre 10 y 20 miligramos al día cuando los episodios de diarrea sean menos prolongados e intensos, y se debe mantener esta suplementación por 10 a 14 días. Cuando la deshidratación va acompañada con alteraciones de la conciencia, se inicia solución Ringer lactante preferiblemente, aunque se puede usar solución salina del 0,45%, 15 cc por kilogramo hora a pasar en 1 hora. Si persiste la deshidratación, podría repetirse un segundo bolo, y si persiste después del segundo bolo, ya se piensa en un shock séptico y en ese caso se individualiza el paciente. También importante, las alteraciones hidroelectrolíticas, corregir la hipoglicemia si es menor de 54 miligramos por decilitro, el potasio por debajo de 2,5 miliequivalentes por litro, el fosfosérico inferior a 1 miligramo por decilitro, el calcio por debajo de 7 miligramos por decilitro y el magnesio sérico por debajo de 1,2 miligramos por decilitro. En cuanto al manejo dietoterapéutico, es importante recordar que estos niñitos no son capaces de tolerar aquella cantidad de proteínas, grasas o algunos microelementos como el sodio que normalmente le correspondería. Por lo tanto, se debe empezar una alimentación con poca cantidad de estos nutrientes, pero manteniendo el aporte calórico. Para eso fueron diseñadas las fórmulas F75 y F100, la cual la primera es para la fase de inicio y la F100 para la fase de mantenimiento. La F75 aporta 75 kilocalorías por 100 cc y 0,9 gramos de proteína. Y la F100, 100 kilocalorías por 100 cc y 2,8 gramos de proteína. Vienen ya envasadas, pero sin embargo pueden hacerse a partir de ingredientes que están presentes, como la leche en polvo, azúcar, aceite vegetal, harina de arroz cruda y el agua. En la fase inicial de la dietoterapia es importante iniciarlo en forma cautelosa para iniciar la reversión de los cambios generados por la desnutrición a nivel sobre todo intestinal y promover el trofismo gastrointestinal. Evitar la translocación bacteriana que proviene del intestino y así disminuir el riesgo de sepsis, y no sobrepasar la capacidad de absorción, transporte y síntesis que tienen estos niños. Se inicia con 100 kilocalorías kilogramo día,
1 a 1.5 gramos de proteínas kilogramo día y 130 cc por kilo día de líquido. Comenzamos con fórmula terapéutica F75 a razón de 11 cc por kilogramo toma y aumentamos gradualmente el volumen de 100 a 150 kilocalorías kilogramo día. La fase de rehabilitación, que inicia cuando se recupera el apetito, se resuelve el edema, mejora la infección y es posible aumentar la cantidad de nutrientes para lograr la ganancia de peso compensatorio, que es el fin de esta fase. En este momento se pasa de la fórmula F75 a la F100, se continúa con 100 a 150 kilocalorías kilogramo día, un aporte de proteínas entre 3 y 4 gramos por kilogramo día y de 130 a 150 cc por kilo día de líquidos. El egreso está indicado cuando se cumplen todos los siguientes criterios: que ya no existe el edema, una ingesta mínima de 135 kilocalorías kilogramo día, prueba de apetito positiva, infecciones controladas o resueltas, clínicamente bien y alerta, y que tenga una ganancia mayor a 20 gramos por día durante 3 días consecutivos. En conclusión, el tratamiento del desnutrido grave es una urgencia. El abordaje terapéutico debe tomar en cuenta la particular fisiopatología del desnutrido grave. El desconocimiento de las directrices basadas en la evidencia de la OMS incrementa la morbimortalidad y, lo más importante, promover la lactancia materna, ya que es la única arma que tenemos en contra de la inseguridad alimentaria de estos pacientes.